Libro Nadie como Él, de Jane Wilkin. 10 maneras en que Dios es distinto a nosotros y por qué eso es algo bueno. Capítulo 10. Soberano. Un Dios que gobierna sobre todo. Creador, Señor soberano del cielo y de la tierra, del mar y de todo cuanto en ellos hay. Tu providencia confirma tu palabra y responde a tus decretos. Isaac Watts. He esperado hasta el final para hablar sobre la soberanía, aunque me hubiera encantado empezar con este atributo. Es en el final donde debe estar. Los mejores cuentacuentos de mi infancia sabían que era una buena práctica esperar hasta las escenas finales para revelar quién era el soberano legítimo. Estoy pensando en las Crónicas de Narnia, por supuesto, y El Señor de los Anillos, y La Bella Durmiente, y La Espada en la Piedra, e incluso La Guerra de las Galaxias. Si cuentas a la princesa Leia. Estas historias reconocen desde el principio los derechos de los héroes al trono, pero esperan hasta las últimas páginas para mostrarnos toda su majestad y autoridad cuando finalmente son coronados. Habiéndonos tomado el tiempo para descubrir las perfecciones multifacéticas de nuestro Dios, ya por fin estamos listos para verlo coronado y reinando, de una manera en la que tal vez no hubiéramos podido al inicio de este estudio. Estamos listos para meditar en su soberanía. La idea del gobierno infinito de Dios no solo es difícil de comprender, sino que nos cuesta confiar en ese gobierno, a menos que hayamos dedicado tiempo a considerar los demás aspectos de su naturaleza. No puedo presentarte a un Dios de autoridad infinita sin primero mostrarte su omnipotencia. La omnipotencia de Dios nos asegura que no hay límites en su capacidad para actuar, pero la soberanía de Dios nos asegura que no hay límites en su autoridad para actuar. Así también su omnisciencia, omnipresencia, eternidad e inmutabilidad no solo lo distinguen como alguien capaz de gobernar, sino que nos muestran que está plenamente calificado para hacerlo. Cada atributo que hemos considerado hasta aquí nos ha llevado hacia esta inevitable conclusión. El lugar más lógico y justo para Dios es habitar en un trono. Con razón la Biblia lo presenta en ese lugar con tanta frecuencia. Su trono es descrito como un lugar de adoración y celebración, pero también de asombro y temblor. Un lugar de justa reverencia. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Los sabios ven y celebran a Dios no solo como un Padre digno de adoración, sino como al Rey a quien deben su total lealtad. Oran a Jesús como les enseñó a orar. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Mateo 6:10. En labios de los pequeños. Cuando mi hijo Matt era pequeño, le enseñamos la oración del Señor, un hermoso modelo de oración que muestra sumisión a la autoridad divina. Cada noche, Matt, con 3 años en ese entonces, inclinaba su cabeza y la repetía, dentro de sus posibilidades fonéticas, con sinceridad. Más o menos sonaba así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea mi nombre. Venga mi reino, hágase mi voluntad, en la tierra como en el cielo. No sabía si era la oración más graciosa de la historia o la más honesta. Matt pronunciaba en voz alta el deseo que la mayoría solo repetimos en silencio en nuestros corazones. Venga mi reino, hágase mi voluntad. Queremos gobernar. Queremos nuestro reino, nuestro poder, nuestra gloria. Queremos el mismo trono de Dios. Pero nosotras no reunimos las condiciones para gobernar, solo Dios las tiene. Y tampoco tenemos ningún derecho de hacerlo, solo Dios lo tiene. Pero, ¿de dónde viene este derecho? Los soberanos terrenales gobiernan por derecho de nacimiento, pero ¿qué pasa con Dios? ¿Qué le da a Él el derecho de esperar y demandar nuestra lealtad? Le debemos nuestra lealtad a Dios por una simple razón. No es por la culpa que sintamos por haber pecado contra Él, ni tampoco es por la gratitud que sintamos de haber recibido la salvación. Le damos nuestra obediencia porque Él nos hizo. Él tiene autoridad sobre nosotras porque es nuestro autor. Es un derecho natural como nuestro Creador. El alfarero moldea el barro y el barro no cuestiona su diseño ni su propósito. Pero no tenemos que cuestionar a nuestro alfarero, pues Él es bueno y sabe lo que está haciendo.
A los norteamericanos nos molesta la idea de someternos a un gobernante sin cuestionar sus acciones. Somos tan democráticos que entendemos que deberíamos poder votar entre todas las decisiones, tanto individuales como colectivas. Con solo dar un vistazo a la historia humana, confirmamos que la sumisión incondicional a una autoridad terrenal no siempre es segura. Es una postura que invita al abuso. En manos de hombres pecadores, la autoridad puede ser usada indebidamente y usualmente lo es. Las personas con autoridad absoluta exigen sumisión a mandatos que les den gloria independientemente del daño que causen a quienes gobiernan. Sin embargo, en el caso de un soberano que es infinitamente bueno, nuestra sumisión incondicional no solo es deseable, sino que es el único curso racional a seguir. Dios nunca exige sumisión a un mandato que nos puede dañar. Ninguno de sus mandatos es dañino. Al ordenar lo que le da gloria, ordena lo que en última instancia nos hace bien. Él solo puede usar su autoridad para el bien. Echando suertes, deseando control. Cualquier discusión sobre la soberanía de Dios me hace pensar en Bunko. Bunko es un juego de azar con pocas reglas que emplea un sistema de premios en vez de uno de apuestas. Solo necesitas una habilidad para participar: saber arrojar un par de dados. Para ganar puntos tienes que arrojar los dados y obtener ciertas combinaciones. Mientras más combinaciones logres, más puntos tendrás. El que tenga más puntos pasa a la codiciada mesa de los ganadores, donde los premios luego se distribuyen entre los afortunados. La primera vez que participé en un juego de Bunko en nuestro vecindario, aprendí la lección sobre la naturaleza humana. A pesar de que estábamos participando en un juego de azar, la mujer que organizó el grupo estuvo en la mesa de los ganadores toda la noche, ganando partido tras partido. Ni la segunda copa de vino pudo mitigar su lado competitivo. Mi cerebrito bíblico no dejaba de pensar: sí, las suertes se echan sobre la mesa, pero el veredicto proviene del Señor. Proverbios 16:33. Definitivamente esta mujer goza del favor de Dios. Estaba sorprendida ante este desafío a las leyes de la probabilidad. Al final de la velada se lo comenté a la amiga que me había invitado. Siempre gana, me comentó sonriendo. ¿Cómo es eso posible?, pregunté. Hace trampa. Se ofrece para llevar la cuenta, pero se pone más puntos de los que gana. Todos le tenemos miedo, así que simplemente la dejamos ganar. Sin tomar en cuenta los tramposos, las probabilidades de ganar Bunko son del 50%. Pero cuando hablamos de las probabilidades de que un grupo determinado haya alguien que siempre esté queriendo controlar, sospecho que son un poco más elevadas. Empieza en el patio de juegos y continúa hasta llegar a la sala de reuniones y a los niveles más altos del gobierno. Siempre hay alguien que está luchando por el control, siempre hay alguien que quiere ascender al trono, llegar más alto. En el capítulo anterior discutimos los efectos del poder sobre los humanos. Ahora consideremos los efectos de su pariente cercano, la autoridad. Mientras que el poder es el medio para efectuar cambios, la autoridad es el derecho a hacerlo, bajo las condiciones que elija la persona que tiene esa autoridad. La autoridad humana, la de los gobiernos y líderes, es delegada, otorgada temporalmente por el Dios que tiene toda autoridad. En el Antiguo Testamento, Dios otorgó autoridad tanto a Israel como a sus enemigos para lograr sus propósitos. En el Nuevo Testamento, Jesús le señaló a Poncio Pilato durante su juicio: no tendrías ningún poder sobre mí si no se te hubiera otorgado desde arriba. Juan 19:11. Romanos 13:1 nos dice que nos sometamos a las autoridades terrenales. Todos deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto, así que las que existen fueron establecidas por Él. Ya sea que los gobernantes terrenales ejerzan su autoridad para bien o para mal, a fin de cuentas es Dios quien está en control. El control es la esencia de lo que debemos entender cuando hablamos de la soberanía de Dios. La pregunta que debemos contestar respecto a la soberanía es esta: ¿cuánto control ejerce Dios? La Biblia dice clara y repetidamente que Dios controla todas las cosas. Como observaba R.C. Sproul, si hubiera una sola molécula andando suelta en este universo, totalmente libre de la soberanía de Dios, entonces no tendríamos ninguna garantía de que se cumpla una sola promesa de Dios.
No hay límites sobre lo que controla. En este sentido, Él hace lo que desea. Es completamente libre para actuar conforme a lo que decreta. No requiere permiso de nadie. Como no necesita nada de nadie, conoce todo. Está presente en todo lugar y tiene todo el poder. No existe nadie que pueda superar o desafiar sus planes. Su infinitud en cada área muestra su soberanía sobre todas las cosas. Nada puede estorbarlo, obligarlo o detenerlo. Puede hacer lo que le plazca siempre, en todo lugar, eternamente. O como dijo Job, yo sé bien que tú lo puedes todo, que no es posible frustrar ninguno de tus planes. Job 42:2. Reconoce la paradoja, actúa de manera práctica. Como Dios controla todo, puede hacer que todas las cosas obren para nuestro bien, aun aquellas que nos pretendan para mal. Los teólogos hablan de su voluntad activa y su voluntad pasiva. Él obra activamente a través de toda nuestra obediencia, pero también puede obrar pasivamente a través de la desobediencia, como en el caso de los hermanos de José. José reconoció que aquello que hicieron sus hermanos para causarle mal, Dios lo usó para lograr sus buenos propósitos. Aunque Dios controla todo, aquellos que hacen el mal siguen siendo responsables de sus decisiones pecaminosas. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo podemos ser responsables de nuestras decisiones si Dios es soberano? La soberanía divina y la responsabilidad humana son verdades paralelas que debemos sostener simultáneamente. La Biblia afirma reiteradamente la soberanía absoluta de Dios y el libre albedrío del hombre. El mismo Jesús que afirmó, nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió, también dijo, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Juan 6:44 y Mateo 11:28. En nuestro estado caído y pecaminoso, no queremos venir a Dios por voluntad propia. Por tanto, Dios nos regenera al cambiar la naturaleza de nuestros corazones. Entonces, con nuestra propia voluntad, la cual queda liberada totalmente de su esclavitud, respondemos al llamado que Dios nos hace de venir a Él y ser salvos. Si nosotros los seres humanos no pudiéramos tomar decisiones genuinas ni responsables, Dios sería injusto al castigar el pecado. De hecho, Él mismo sería responsable por el pecado. Cómo pueden coexistir nuestro libre albedrío y la soberanía de Dios es un misterio. Nuestros límites humanos nos impiden entender plenamente cómo dos puntos aparentemente contradictorios pueden ser verdad. Es bueno meditar en este asunto, pero si permitimos que nos distraiga de una pregunta de mayor importancia, hemos perdido el enfoque. Lo que deberíamos preguntarnos es, ¿cuán comprometidas estamos con el mito de nuestra propia soberanía? Para responder con honestidad, considera las 4 áreas en las que luchamos por el control. Primera, nuestros cuerpos. La forma en que manejamos nuestros cuerpos dice mucho sobre nuestra necesidad de controlar. Ocuparnos de nuestros cuerpos es un asunto de mayordomía. No nos pertenecen. Nos han sido dados para que los mantengamos en salud, pero cuando cruzamos la línea hacia el control enfermizo, pasamos de la mayordomía a la idolatría. Esto puede manifestarse de diferentes formas: preocupación obsesiva con la dieta o el ejercicio, trastornos alimenticios, temor excesivo ante la enfermedad o los gérmenes, hipocondria, temor a envejecer o la simplemente vanidad. ¿Cómo podemos saber si hemos pasado del cuidado al control excesivo? Sin duda por la forma en que afecta nuestro tiempo, pero también nuestras palabras y nuestras billeteras. Cuando nos esforzamos por tener un control enfermizo sobre nuestros cuerpos, hablamos sobre ellos constantemente. Nuestros métodos, expectativas y resultados siempre surgen en nuestras conversaciones y nuestras redes sociales. Racionalizamos el costo económico de cualquier suplemento, procedimiento médico, crema rejuvenecedora, licuadora o membresía al gimnasio con tal de lograr nuestra meta. Nuestra necesidad de controlar también termina afectando nuestras relaciones. Juzgamos a aquellos que no siguen nuestros regímenes estrictos, menospreciándolos por su indisciplina en cuanto a la salud o por su descuido en cuanto a la apariencia. Preferimos invertir el tiempo y los recursos que tengamos en nosotras mismas y no en otras personas. Segundo, nuestras posesiones. Lo mismo sucede con nuestras posesiones.
Nuestro llamado es a administrarlas bien, no a hacer con ellas lo que querramos. No es malo tener cosas, pero sí es malo adorarlas. Nuestro deseo de controlar excesivamente nos lleva a obsesionarnos con adquirir, multiplicar o mantener lo que tenemos. Esto es lo que está detrás de la acumulación de ciertos artículos, de las compras compulsivas, del miedo a usar lo que poseemos porque podría dañarse o sufrir desgaste, del cuidado obsesivo de alguna propiedad, del control excesivo de las finanzas y de la incapacidad de prestar o regalar bienes a otros. ¿Te enfurece encontrar un rasguño en tu automóvil? ¿Te enorgullece que ese automóvil sea mantenido con toda meticulosidad? La manera en que reaccionamos al daño o a la pérdida de las posesiones revela si tenemos problemas de control en esta área. ¿Te parece racional acumular deudas para mantener cierto estilo de vida? Algo no anda bien con tu percepción de las posesiones. Tercero, nuestras relaciones. Todas nuestras relaciones humanas son ordenadas por Dios. Son oportunidades para mostrar amor preferencial por otras personas hechas a su imagen. Los conflictos en las relaciones suelen ser por un asunto de control. Ese deseo enfermizo de controlar en una relación puede manifestarse como intimidación o manipulación, ya sea verbal, emocional o física, que son los sellos distintivos del abuso. Sabemos cómo lucen los extremos, los vemos cada día en las noticias o tristemente los conocemos de primera mano. Hay formas de controlar que son más sutiles, como la capacidad de admitir que nos pasa algo, la necesidad de tener la última palabra, la necesidad de tener ventaja sobre otros y la resistencia a hacer las cosas de una forma diferente a la nuestra. Ya sea que actuemos de esta manera con un niño, un esposo, una amiga o un colega, estamos queriendo controlar. Lo más común es que caigamos en conductas controladoras hacia aquellos que Dios ha puesto bajo nuestra autoridad. Los padres, los líderes en las iglesias y los dirigentes empresariales que tienen un deseo excesivo por el control terminan siendo líderes autoritarios, dando más importancia a las reglas que a las relaciones. Ser una autoridad significa establecer límites que preserven la relación, no que la hagan más difícil. Una amiga me dijo una vez que cuando sus hijos se acusaban en medio de una pelea, una evidente lucha por el control, ella preguntaba: ¿quién está siendo el más amable? ¡Qué pregunta más reveladora para cualquier conflicto relacional! El amor preferencial para otros exige que aplastemos nuestro deseo de controlarlos. ¿Permites que tus cambios de humor lleven a otros a andar con cuidado para no ofenderte o enojarte? ¿Esperas que otros puedan leer tu mente cuando han herido tus sentimientos? ¿Hay un mensaje oculto en tus palabras? Escoge la amabilidad en vez del control y verás cómo mejoran tus relaciones. Cuarto, nuestras circunstancias o entornos. La vida es incierta. Dios conoce el futuro, pero nosotras no. Y la mayoría de nosotras no manejamos muy bien la incertidumbre. Las que quieren controlar las circunstancias tratan de hacer provisión para todo imprevisto que pueda surgir. Tienen por costumbre planificar demasiado y convierten las tareas más simples en grandes proyectos. Mientras menos control crean que tengan, mayor será su tendencia a controlar. Son las que se la pasan dando órdenes, las que ofrecen ayuda no solicitada para proyectos o situaciones que no tienen que ver directamente con ellas, las que son estrictamente puntuales aun cuando nadie las está esperando y las que luchan contra un deseo abrumador de ser la persona a cargo del control remoto. Saben cuál es la mejor manera de llenar el lavaplatos y lo reordenan disimuladamente cuando piensan que nadie está viendo. Hurgan en la basura después de que la fiesta se ha terminado, sin importar la hora ni la cantidad de basura, para sacar todo lo que sea reciclable. De todos modos, no serán capaces de dormir hasta que lo hayan hecho. Desarrollan rituales y rutinas de los cuales depende su tranquilidad. Hay reglas para todo, desde el orden en que se debe comer la comida en el plato hasta la manera en que debe ordenarse el cajón de las medias. Si ves un espejo torcido en la pared, ¿puedes pasarle por delante sin acomodarlo? Si no puedes, quizás la próxima vez que lo hagas debas tomarte un momento para reflexionar. Yo tuve que hacerlo para encontrar estos ejemplos. No me identifico con todos, pero sí con muchos. Nadie me acusaría de ser compulsivamente puntual.
pero muchos saben que soy farisea con el reciclaje y una legalista con el lavaplatos. No tienes que padecer el trastorno obsesivo-compulsivo o TOC para tener problemas del control en cuanto a tus circunstancias o entornos. Solo tienes que ser una humana limitada. Derribando el mito de la soberanía humana. Cuando intentamos controlar, estamos declarando que somos nosotras quienes deberíamos gobernar el universo y no un Dios infinitamente bueno, omnisciente, omnipotente y soberano. Nuestros problemas de control surgen siempre que empezamos a preguntar ¿qué pasa si? Nuestra incapacidad para responder a esta pregunta con toda certeza nos causa ansiedad. Ansiedad porque no sabemos si vendrá nuestro reino y se hará nuestra voluntad. Mi esposo siempre alivia mi ansiedad al recordarme una pregunta importante. ¿Cuál es tu mayor temor? Expresar mis temores sobre las circunstancias, las relaciones, las posesiones o mi cuerpo me ayudan a dejarlos a los pies de mi Padre que está en los cielos. Cuando mi boca habla acerca de lo que abunda en mi corazón, cuando expongo los temores que me asedian y renuncio a mi necesidad de controlar, estoy confesándole mi pecado al Señor. Es un reconocimiento de que el reino es suyo. Tuyos son, Señor, la grandeza y el poder, la gloria, la victoria y la majestad. Tuyo es todo cuanto hay en el cielo y en la tierra. Tuyo también es el reino y tú estás por encima de todo. De ti proceden la riqueza y el honor. Tú lo gobiernas todo. En tus manos está la fuerza y el poder, y eres tú quien engrandece y fortalece a todos. Primera de Crónicas 29 del 11 al 12. Así le dijo el rey David al rey de los cielos. Eso mismo digo yo. ¿Sobre qué tengo el control? Unas pocas cosas importantes. Mis pensamientos, los cuales puedo llevar cautivos por el poder del Espíritu Santo. Y si puedo controlar mis pensamientos, entonces puedo controlar mi actitud. Hacia mi cuerpo, mis posesiones, mis relaciones y mis circunstancias. Si puedo controlar mis pensamientos y mi actitud, también puedo controlar mis palabras y mis acciones. Los redimidos obedientemente someten todo pensamiento, palabra y obra a su soberano celestial. Le confían toda incertidumbre al que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. Efesios 1:11. Se apartan del trono y reconocen que no califican en absoluto para ocuparlo. ¿Hasta cuándo vas a competir con tu Creador? ¿Hasta cuándo buscarás el lugar más alto? Jesucristo fue el lugar más bajo para que tú y yo pudiéramos tener comunión con Él. Por eso Dios lo ha exaltado hasta lo sumo. Por eso tú debes humillarte. ¿Qué es más hermosamente humillante que renunciar al control? Los mejores cuentacuentos de mi infancia tenían la fórmula ganadora. Toda buena historia hace eco de la mejor historia de todas. La Biblia narra la historia de un rey cuyo derecho al trono se reconoce desde el principio, pero cuya majestad y autoridad solo llegan a comprenderse en su totalidad en sus páginas finales, cuando lo veamos finalmente coronado y reinando. Sus fieles palabras desde el trono son estas: yo hago nuevas todas las cosas. Apocalipsis 21:5. Nuestro Dios está en los cielos, Él hace lo que le place. Salmo 115:3. Y todo lo que le place es para nuestro bien. Versículos para meditar. Job 23:13, Salmo 33:11, Salmo 115:3, Isaías 14:24, Daniel 4:35, Romanos 9:14 al 21. Preguntas para reflexionar. Primera, de los 4 tipos de control que se trataron, cuerpo, posesiones, relaciones, circunstancias, ¿cuál es el que más deseas? ¿Cuál no es un problema para ti? Segundo, ¿a quién ha colocado Dios bajo tu autoridad? ¿A quién te llama Dios a someterte? ¿Cómo puede la sumisión a la autoridad ayudarte a ser una mejor autoridad y viceversa? Tercero, ¿en qué áreas sientes que tienes menos control? ¿Qué pensamientos te hacen temer? Confiesa tus temores a Dios y pídele que te libre de la ansiedad. Cuarto, ¿cómo te consuela la realidad de la soberanía de Dios? ¿Cómo afecta tu entendimiento del milagro de la salvación? Oración.
Escribe una oración al Señor confesándole las formas en las que has caído en un control enfermizo. Pídele que te ayude a confiar en Él y a someterte a su autoridad en pensamiento, palabra y obra. Dale gracias a Él porque hace nuevas todas las cosas. Alábalo por la verdad aleccionadora de su soberanía.